Hola, hola, buenos días, conciencias de luz. Buenos días desde Australia. Nos vamos conectando, estamos esperando que llegue Cata para hablar hoy de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las relaciones. Y como definitivamente todos vinimos a este mundo a evolucionar, ¿cierto? A crecer, a mejorar cada vez más. Pues una de las maneras que nos ha puesto la divinidad para poder avanzar más en nuestro camino. Perfecto, aquí ya está llegando Cata. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, princesa bella. ¿Nos estamos viendo, no? Yo sí, nos estoy viendo, nos veo. Tú, ¡Qué bueno! ¿sí? Nos vemos, hoy nos vemos. Yay. ¿Cómo vas? Bien, hermosita, súper, súper bien, feliz pues de traer este tema tan especial. Estaba mencionando antes de que pudieras ingresar que, bueno, que venimos a este mundo a evolucionar y que una de las maneras más grandes que tenemos para hacer ese camino de evolución es a través de las relaciones, ¿cierto? Cuando estamos solitos, pues sí, claro, uno puede hacer mucha introspección y mucho trabajo, pero definitivamente cuando tenemos esos espejos con las personas a nuestro alrededor es cuando más confrontación puede haber, pero por ende también pues mucha más claridad para vernos a nosotros verdaderamente y poder pues avanzar en todas esas cositas que queremos ir mejorando, ¿cierto? Que queremos ir puliendo en nosotros mismos. Claro, para seguir avanzando y seguir creciendo, uno necesita esos retos en la vida. ¿Y qué nos reta más que las personas que están a nuestro alrededor? Ese es como definitivamente uno de los retos más grandes que escogemos antes de venir a esta existencia y es compartir con esas personas que nos van a mostrar de frente todas esas cosas que tenemos que aprender y mejorar y reconocer en nosotros mismos al final. Así es, Princess Bella. Bueno, entonces, ¿te parece si iniciamos con el tema? Entremos de una vez en materia. Listo. Entonces, para hoy les traemos, obviamente de este tema podríamos hablar infinitamente, porque es que las relaciones, es que nos empezamos a relacionar desde el vientre materno, entonces viene desde memorias ancestrales, desde, bueno, o sea, envuelve e involucra tantas cosas que podríamos darle matices por todas partes y nunca acabar el tema. Sin embargo, hoy quisimos hacer algo como muy, muy práctico, ¿vale? Llevarlo así como a la práctica total, al día a día, que lo podamos incorporar en nuestras vidas y mejorar en nuestras relaciones, o sea, que haya más armonía, que haya más fluidez, que encontremos respuestas que de pronto muchas veces estamos buscando como no sé dónde, pero resulta que están ahí frente a nuestros ojos cuando podemos vernos en el otro, podemos ver verdaderamente cuál es ese trabajo que he venido a hacer, que necesito modificar, etcétera, etcétera. Entonces, lo dividimos como en dos temáticas. Una es hablar de los 4 acuerdos, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cuáles son esos 4 acuerdos y cómo los ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestras relaciones para mejorarlas. Y también la ley del espejo, ¿cierto? Entonces, en esta ley del espejo, pues la ley del espejo también es como muy amplia, tiene muchísimas variables, digámoslo. Sin embargo, acá específicamente traemos como 4 reflejos que podemos ver en los demás y también cómo los podemos gestionar, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar por los acuerdos. ¿Crees tú? ¿O el espejo es más? Pues sí, que, creo que habíamos hablado que hablábamos primero sobre el espejo, explicar qué es, cómo nos reflejamos, cómo nos vemos en el otro, y luego ya podríamos decir, ok, y al ya tener como todo esto más claro, ¿qué tal si hacemos estos acuerdos? Y eso hace que Sí, podamos generar una mayor armonía en nosotros, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás, ¿cierto? exactamente. Bueno, ¿quieres arrancar? Dale, güey. Mira, entonces, básicamente, así como muy resumidito, la ley del espejo es que, ¿qué nos dice la ley del espejo? Que todo lo que sucede en nuestro mundo externo, en nuestro alrededor, nos guste o no nos guste, nos parezca muy chévere o no, es en verdad un reflejo de nuestro mundo interno. Lo que está
afuera en la pantalla es lo que tenemos en ese proyector que está dentro de nosotros, lo que estamos generando nosotros mismos, ¿vale? Al utilizar la autoobservación consciente, ¿sí? A través de esta ley del espejo, o sea, lo que queremos que nos quede claro con la ley del espejo es que siempre que miremos afuera, sepamos y estemos claros que es básicamente un reflejo de lo que hay dentro. ¿Listo? ¿Para qué? Para que salgamos del victimismo. No es que me están haciendo, que es que mi pareja, que es que la mamá, que es que afuera el jefe, que es que la sociedad y el gobierno y etcétera, etcétera. No, todo eso es un reflejo mío. Entonces salgo de ese victimismo, me responsabilizo, ¿cierto? Y me doy el permiso entonces de qué? De sanar, de liberar, de crecer y de evolucionar. ¿Cierto? Le doy una mirada totalmente diferente y muy enriquecedora. Entonces, cuando queremos cambiar algo afuera, porque dicen, pero es que no, pero yo no traje pues ese accidente de carro, ¿cómo así? No, eso no es mío. Pues sí, ahí el primer paso es, como en toda rehabilitación, ahí reconozcamos. Nos tocó reconocer Es que que todo. ahí es difícil reconocer, pero el reconocimiento tiene que ir es a un punto de, no de culparnos, de cómo fui yo a crear esto en mi vida, no. Es un reconocimiento desde saber que estoy creando desde la inconsciencia. Si yo me paro conscientemente en ser el ser creador de mi vida, de mi futuro, de mi día a día, pues obviamente conscientemente no voy a crear esas cosas que no son satisfactorias en mi vida. Tenemos que entender que todos esos episodios, todas esas situaciones, todas esas personas que hemos manifestado en nuestra vida hasta el día de hoy que no son satisfactorios, lo hemos hecho desde un inconsciente, no sabiendo qué es lo que estamos creando, no sabiendo qué es lo que están generando todas esas creaciones, y pues ahí es donde, sí, lo que dices de rehabilitación, sí, yo lo he creado y es encontrar el para qué lo creé en mi vida, Así qué es. aprendizaje me trajo. Así es, preciosa. Me encanta que hayas explicado esto también, porque así es, de eso se trata. No de ir ahora saliendo del victimismo para entrar en la autocrítica y autojuzgarnos. No recordemos que ese diálogo interno siempre debe ser lo más amoroso, compasivo, alentador para nosotros mismos, siempre, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser que cuando inicie este tema de ver el reflejo, ¿cierto? De la ley del espejo, o sea, empiezo a trabajar con la ley del espejo, puede ser que me confronte mucho porque digo, ay, pero ¿cómo así sea esto y esto y esto? Pero tranquilos, tranquilas, que básicamente cuando empezamos a darnos cuenta y asumirlo desde ese punto de vista tan bonito, que es una oportunidad de aprendizaje que vemos, ¿para qué está sucediendo esto en mi vida? Pues entonces ya empiezo a integrar las cosas y obviamente entre más luz voy trayendo, ¿cierto? Pues menos sombras se me van reflejando también. Así que vamos avanzando por un camino cada vez más bonito, con sus retos, pero como los vemos desde con otra mirada, con una mirada de amor, de compasión, con una mirada de ganas de, bueno, crecer y avanzar en este camino, pues entonces se hacen mucho más, incluso como que le pone una adrenalina, Disfruta, como, bueno, listo, disfruta, hagámoslo, pues. ¿Ah? disfruta uno ya los retos. Así es. Bueno, listo. Entonces, y teniendo entonces esto en cuenta, que habrán cosas afuera que decimos, ay, pero yo sí quiero cambiar eso. O sea, ok, listo, ya me hago consciente, tomo responsabilidad, yo lo quiero cambiar. Entonces, siempre la pregunta es el para qué, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer es observar. ¿Cierto? Observar, y es donde nos vamos a venir a los 4 reflejos de la ley del espejo. Entonces, si quieres, Princess, digo yo el primero y tú el segundo y seguimos. Súper, listo. Muy bien. Entonces, cuando a mí algo me da rabia de afuera de otra persona, vamos a hablarlo acá en las relaciones. Entonces, a mí, no, es que mi mamá me dice esto, que tengo que hacer las cosas así, a mí eso me da mucha rabia, bueno, lo que sea. Entonces, esas cosas que estoy viendo en esa otra persona, el primer reflejo, y aquí esa es la observación que yo voy a observar y me voy a preguntar, ¿qué es el reflejo? Y puede ser este. El primero es la similitud. ¿Qué quiere decir? Que yo soy igual a esa persona. O sea, que esas cosas yo también las tengo en mí, aunque no me gustan, no me gustan de mí. O sea, yo también soy controladora, yo también soy mandona, yo también soy perfeccionista.
y entonces eso hace que se detone porque es que estamos como chocando, porque tenemos como ese mismo matiz y no nos gusta, pero no lo asumimos, no lo aceptamos, no lo trabajamos, no lo pulimos, entonces claro, chocamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar, ¿vale? Tanto a esa persona en total respeto por su proceso evolutivo, donde está es perfecto y seguirá su camino, y a mí también aceptarme, o sea, cuando yo logro ver mis propias sombras, digo, pues es que esto yo lo he hecho así, esto como que lo tengo, está en mí, o sea, yo sé que yo vengo siendo como una persona controladora, que me gusta siempre decirle a los demás qué hacer, mira, me doy cuenta, lo acepto, pero no con la aceptación de la resignación, sino con la aceptación de la comprensión de que, ay, mira, esta sombra está en mí, la voy a ver, la voy a abrazar porque le voy a poner luz. Ahí es donde se me viene el trabajo, vale, ¿cómo voy a hacer esto entonces? ¿Cómo voy a empezar a soltar, a respetar más, a permitir que cada uno vaya en su proceso, en su tema? ¿Cómo puedo dar mi luz y no mi sombra? ¿Cierto? Exactamente. Yo creo que es importante también en este tema del espejo que entendamos que eso que vemos en el otro no siempre es que nosotros lo hagamos hacia afuera, sino que muchas veces lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, eso que dijiste del control, puede que no seas una persona controladora hacia afuera, puede que no te sientas que controlas a los demás, pero te controlas mucho a ti mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar tan profundamente que no es eso simplemente lo que vemos por encima de lo que yo hago hacia los demás, sino lo que yo hago conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que dice, ay, me chocan, odio los tacaños. Bueno, estás siendo tacaño contigo, entonces no te estás dedicando el tiempo, no te estás dando lo mejor, no te estás dando tus gustos. Entonces, es mirar no solamente cómo es esa relación hacia afuera, sino conmigo mismo, que creo que hay veces habla más eso que la relación de lo que nosotros hacemos hacia afuera. Entonces es también súper importante ese aspecto. Sí, hermosita, claro que sí. Siempre es el reflejo afuera, pero todo va adentro. Siempre es en nosotros. Ujú. Exactamente. Bueno, en el segundo reflejo podemos encontrar entonces el opuesto. Entonces el primero era la similitud y el otro es el opuesto. Y el opuesto, entonces, todas esas cosas que me molestan afuera porque yo estoy parada como en una polaridad. Sabemos que en este plano tenemos extremos, ¿cierto? Vamos como un péndulo de un lado al otro, de un opuesto al otro, hasta que logramos encontrar ese centro. Entonces es en este tema tratar de encontrar ese equilibrio, ese centro, y veo que en lo que choca con el otro, o sea, la forma más fácil de darme cuenta que necesito trabajar en mí es porque hay algo afuera que me molesta. Cuando yo veo que algo afuera me molesta es porque realmente necesito hacer un trabajo interno y al hacer ese trabajo interno logro, puede que la situación afuera no cambie o se demora en cambiar porque de todas maneras al hacer ese cambio interno lo primero que vamos a notar es nuestra percepción hacia eso es diferente. Entonces, algo que al principio me molestaba mucho, como yo ya lo veo de una forma distinta, ya no me va a molestar tanto. Y eventualmente va a salirse de mi campo, ya no va a estar vibrando en mi misma vibración, entonces ya no va a ser parte de mi campo vibracional. Pero entonces así es como uno dice, o sea, afuera nada puede cambiar. Uno no puede cambiar nada ni nadie afuera. Ese cambio es interno. Al encontrar ese centro, al encontrar ese equilibrio, de no irme a los supuestos con ese espejo que estoy viendo afuera, entonces logro tener esa percepción diferente de ese mundo afuera que me rodea y por lo tanto pues cambia mi mundo interno, cambia mi estado de ánimo, cambia mi vibración, cambia todo lo que saco hacia el mundo y pues de hecho atraigo muchas cosas mucho mejores. Así es, hermosita. Bueno, entonces vamos ahí en dos, ¿no? O es similar, o sea, es igual, le pasa lo mismo, o es totalmente opuesto. O sea, ya eso se fue a una polaridad y está totalmente opuesto y siempre hay que encontrar el centro, el equilibrio, ¿cierto? Bueno, y vamos con el tercer reflejo. Entonces, si no es ninguno de esos dos, yo ya miré y digo, no, pero pues con esta persona no, ni es ni igualito ni diferente, no, con esta persona no, ¿qué es lo que pasa? Bueno, puede ser que es que eso me está chocando, que me da rabia, que me incomoda, que me molesta tanto de esa otra persona, yo no se lo estoy haciendo a esa persona, pero se lo estoy haciendo a terceros, ¿sí? Entonces miro en mi entorno, por ejemplo, hay una persona que me está mintiendo.
Y esta persona, nosotros tenemos como que, teníamos una relación de mucha confianza y resulta que esta persona me empezó a decir mentiras. Y, pero ¿por qué si yo no le estoy diciendo mentiras a esa persona? Si nosotros tenemos como supuestamente una relación de tanta confianza en la que nos podemos contar, nos podemos decir, nos podemos compartir todas las cosas, pero esta persona ha empezado a decirme mentiras. Bueno, pues entonces ahí es donde me centro y miro, primero, ¿me estoy diciendo mentiras a mí misma o se las estoy diciendo a otras personas en mi entorno? Entonces le estoy diciendo mentiras a los hijos o le estoy diciendo mentiras no sé, a los hermanos por X o Y razón. Entonces cuando ya empiezo a encontrar esa otra persona o esos otros seres a mi alrededor a quienes yo les estoy haciendo aquello que tanto me está chocando que me hagan a mí, es que tomo conciencia y puedo transformarlo. Entonces, hasta qué punto estoy siendo como en verdad honesta, ¿cierto? Hasta qué punto estoy siendo como esa coherencia que yo quiero que haya con esta persona particularmente, que es la que me está incomodando la situación que está pasando con esa persona, hasta qué punto yo estoy siendo coherente, que eso que yo estoy exigiendo, entre comillas, de esta persona, yo lo estoy dando también a mí misma y a los demás. Sí, esa palabra es clave en todos estos procesos, coherencia, coherencia. Bueno, y ya así llegamos al cuarto, que se va a unir espectacularmente con los cuatro acuerdos. Este cuarto nos habla de la idealización. Entonces, básicamente, tenemos unas expectativas hacia afuera, hacia esas relaciones, hacia lo que las personas con las que yo me relaciono, cómo deberían actuar o cómo deberían ser esas relaciones o cómo debería ser ese trato que tenemos el uno con el otro. Y están tan altas esas expectativas que definitivamente siento que es que necesito controlar eso. Y la idea es aceptar la realidad tal y como es, pues, o sea, los demás son como son y yo no puedo controlar lo que hacen o dejan de hacer, entonces es soltar ese control, es en comprender que es que cada quien está viviendo su proceso y que esas expectativas son mías, no tengo por qué ponérselas a los demás. O sea, yo tengo que echar para adentro de nuevo y decir, bueno, ¿yo por qué estoy teniendo esas expectativas hacia afuera? Es eso lo que estoy esperando de mí misma, es eso lo que estoy esperando que yo en mi relación conmigo misma haga o alcance o logre. Entonces ahí es cuando ya empezamos otra vez a mirar esa parte, no solamente hacia afuera, sino dentro de nosotros mismos. Y es esa soltar esa idealización, soltar ese querer controlar de cómo deben ser las cosas afuera, de cómo se debe comportar la gente, de cómo debe ser el resultado de las cosas. Cuando a veces nos apegamos y nos aferramos tanto a eso, definitivamente es cuando empezamos a bloquear todo a nuestro alrededor y no empezamos a ver con claridad estas cosas que necesitamos ver para seguir avanzando. Así es, hermosa. Aquí juega como un papel muy importante como la cultura, ¿no? Como eso, todo lo aprendido de cómo debería ser. Entonces, cómo debería ser una relación de pareja, cómo debería ser incluso en la relación con el dinero, con la parte económica, entonces, pues que hay que comprar casa, casarse, tener hijos, trabajar en esa empresa, o sea, como toda esa estructura, ¿cierto? Que se nos ha enseñado de que ese es el debería ser. Y cuando me encuentro que a lo mejor la persona con la que yo estoy relacionando ya se salió de ese esquema, ya no, eso no le interesa, ya no está como en ese sistema, ¿cierto? Como en ese, como controlado por ese sistema, sino que ya es una persona más libre y de pronto esa expectativa mía de que, pero acuérdate que tenía que ser así, mira que en esta, no sé, bueno, en esta, la familia y mi mamá y todo el mundo siempre ha dicho que es así, en esta sociedad se debe hacer así. Entonces, ¿cuántos choques, cuántos conflictos se nos van a generar, ¿cierto? En esas relaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago esa autoobservación y me doy cuenta, espérate, pero la verdad es que a mí tampoco. O sea, yo ya no estoy en ese sistema, a mí esto ya tampoco es como lo que me mueve desde el corazón, no es lo más importante para mí. Empiezo incluso entonces a sintonizarme más con esta otra persona. Si está en mi vida, pues por alguna razón hay una vibración, ¿cierto? Entonces empiezo a sintonizarme y darme cuenta, ya, no es afuera lo impuesto, lo que nos dijeron toda la vida, sino es ahora en este momento las decisiones que estoy tomando desde el corazón y que de pronto esa persona afuera me puede estar reflejando, ¿cierto? A mí se me viene un ejemplo de algo que me pasó pues hace muchos años, obviamente con todos esos temas pues de tiene que ser, debe ser, cómo es,
y uno se mete y uno es un contenedor vacío, uno recibe todo eso y lo vuelve su regla y lo vuelve su verdad y lo vuelve lo que para uno es su vida. Entonces, una cosa muy, muy chiquita, pero que en su momento para mí fue muy grande, tender la cama. Entonces, para mí, o sea, listo, hay teorías detrás de eso que dicen, no, tender la cama, entonces te da un propósito y te hace que la mañana empiece, pues, estructura. Bueno, hay muchas cosas alrededor de eso, pero para mí era, es que hay que tenderlo, hay que tenderlo. Y entonces empieza uno a pelear con la pareja porque entonces no ayuda a atenderla o porque no la atiendes tú, yo no tengo tiempo, y entonces empieza la pelea. Y entonces hasta que un día yo dije, bueno, y si no la atiendo, ¿qué pasa? ¿Se va a acabar el mundo? Pues, ¿qué, qué pasa si no la atiendo un día? Y entonces empecé a practicar y bueno, cuando siento que tengo ganas de atenderla, la atiendo. Cuando siento que no tengo y no me da el tiempo, no lo hago. Pero pasó algo, hubo guerra mundial, murió, no pasó nada, no pasó absolutamente. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse todas esas y esa fue una pequeñita que causaba un gran problema en la relación. Entonces ahí es donde uno empieza, wow, empezar a mirar esas cosas pequeñas que se van sumando, 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 sumando y que en realidad terminan con una explosión nuclear sin necesidad, porque en realidad cuando uno ya se cuestiona y hace esa autoobservación de la que tanto hablamos, y dice, bueno, a mí en realidad sí me molesta, y si me molesta, ¿por qué me molesta? O sea, ¿qué es lo que me molesta de la situación? ¿Qué es lo que me molesta de por qué reacciono de la manera en que reacciono? Y si me doy el permiso de hacer lo opuesto, ¿qué pasaría? Entonces es muy chévere uno acercarse a todos estos retos con una mirada infantil, con una mirada de ensayemos, de emocionarse uno por ensayar una cosa distinta y mirar los resultados. Claro. ¿Y en qué terminó el resultado? En que la relación mejoró, porque entonces yo ya no seguí pegada de que había que hacerlo, el otro se relajó, yo me relajé y ya cada uno cuando tiene el momento lo hace con todo el corazón, con todo el amor, con toda la disposición y listo, y se acaba. Entonces ahí es donde empiezan a mejorar las relaciones. Claro, qué bonito, hermoso, porque ahí es cuando sueltas como esa idealización y esa expectativa y cambias tú, porque cuando cambias tú, todo cambia. Si tú no cambias, nada cambia, pero si tú cambias, ahí es cuando todo afuera cambia, ¿cierto? Exactamente, me encanta. Bueno, Bueno, esos son pues si tienen preguntas, dudas, inquietudes, nos escriben, nos mandan mensajes, aquí estamos pendientes del chat, pero pues cuando lo vean en diferido, pues obviamente vamos a estar acá para apoyarlos como siempre y nos cuentan y si necesitan más ejemplos o lo que sea o ayuda con reconocer esos espejos que los están poniendo en retos, pues nos cuentan y aquí estamos. así es, hermosa. Bueno, ¿te parece si hacemos un súper resumen de cuáles son estos cuatro reflejos? Porque ya teniendo claro a qué me está reflejando cada quien, puedo pasar a los acuerdos, ¿cierto? Entonces, Perfecto. el primer reflejo es similitud, entonces somos muy igualitos. Opuesto, me fui a la polaridad. Tercero, se lo estoy haciendo a terceros, eso que me incomoda de esa otra persona es que yo se lo estoy haciendo a otros. Y por último, la idealización, mucha expectativa estoy poniendo sobre esa persona, ¿cierto? Perfecto, me encanta. Listo. Bueno, Bueno, pasamos entonces a bueno, los acuerdos. bueno, yo quiero aquí hacer una introducción pequeña de Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos es un libro de Don Miguel Ruiz, es un personaje mexicano. Esta persona era un neurocirujano que ya se metió pues en todo este tema pues como de la espiritualidad, de conocer esto y tiene varios libros muy chéveres para que los revisen cuando puedan. Y Los Cuatro Acuerdos es uno de ellos. Entonces, los cuatro acuerdos es simplemente, él se enfoca mucho como en la sabiduría tolteca y en todo este tema pues muy mexicano, pero pues obviamente uno cuando yo leí el libro al principio chocó un poquito conmigo por esas creencias limitantes que tenía al principio y para mí lo más importante es cuando uno va a abordar un tema nuevo es tome lo que resuena y suelta lo que no, sin necesidad de pegarse y bloquearse uno mismo en que, ay, esto no debería ser, no, lo que no resuena uno lo suelta, lo que sí lo implementa. Y pues ya como tema personal, este libro me sacó 2 veces de una depresión que viví en mi vida en algún momento y leerlo me
me dio mucha luz y pues como que me dio esa mirada diferente y esos cuestionamientos que uno a veces no se hace y que simplemente sigue como un robot repitiendo, repitiendo, repitiendo y este como que le abre a uno un poquito ese chip de, bueno, se pueden ver las cosas distintas, o sea, porque lo que veníamos hablando, porque nos tenemos que quedar como en ese control, en eso heredado, en eso enseñado, es podemos ver las cosas de forma diferente. Entonces es un poquito como esa introducción de los cuatro acuerdos. Y para mí, perdón, en este tema de las relaciones, son muy válidos esos acuerdos, o sea, son obviamente para aplicarlos en la vida, pero en las relaciones nos dan un apoyo impresionante. O sea, uno si logra tratar de implementarlos y no nos vamos pues al extremo de tiene que ser, porque ahí volvemos otra vez a controlar. La idea es ser compasivos con nosotros mismos, bueno, si hoy no lo hice, mañana lo voy a hacer mejor, y cada que nos vayamos observando vamos a intentar hacerlo cada vez mejor con cada uno de estos acuerdos que son pues, sí, ya van a ver de qué se tratan y es súper chévere. Estoy apasionada Bella. del tema. Sí, nota, gracias, hermosa, además por compartirnos algo como tan importante que ha hecho en tu vida, o sea, esa experiencia que tuviste de abordar este libro y que te diera tantas herramientas como para lograr salir de una situación que son bien complejas, esas situaciones cuando estamos en depresión, porque de verdad que entramos en una zona de oscuridad donde por más que haya luz a nuestro alrededor es como que uno se hunde allí. Pero qué bonito que la vida y los angelitos nos ponen como esas herramientas y nos dan como ese hilito de dónde tirar para poder ir subiendo e ir encontrando en toda esa sabiduría, esa luz y poderla integrar en nosotros y ya salir de ese estado y empezar a compartirlo, que es lo que básicamente hacemos acá, poderles dar esas herramientas que ya hemos utilizado en nuestra vida, que sabemos que hemos visto los resultados, que obviamente como tú lo dices siempre hermosa, pues cada quien, o sea, no es creo totalmente porque le pasó a otra persona, porque no todos recibimos las cosas de la misma manera, no todos las interpretamos de la misma forma también, porque pues por todo lo que hemos hablado, de todo lo que ya cada uno tiene como en su mente, ¿cierto? Pero sí definitivamente darnos la oportunidad, abrirnos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y saber que hay herramientas y hay cosas muy bonitas, muy valiosas que a otros les han apoyado en su momento y que a mí de una u otra manera también me pueden llegar a apoyar, a servir y a permitirme como darme esa luz para avanzar, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Bueno, estos cuatro Bueno, acuerdos. bueno, Entonces hermosito. empezamos. Este tema de los acuerdos tan bonito, yo quisiera como hacer un pequeño paréntesis de decir, bueno, como miramos siempre el tema del reflejo del espejo, ¿cierto? Y la base fundamental del espejo, nuevamente, es que es un reflejo, que todo lo que está afuera está dentro de mí y en quien voy a trabajar es en mí. Entonces es muy bonito porque cuando vamos a hablar de relaciones en general y vamos a utilizar todos estos acuerdos y todas estas herramientas tan bonitas, vamos a darnos cuenta que definitivamente es la relación conmigo la que prima. O sea, si yo ya le he quitado todas las cargas con esta ley del espejo, con estos reflejos y me doy cuenta, vale, todo esto está en mí, me lo estoy trabajando yo, lo estoy haciendo así y con coherencia. Y la coherencia hermosa no es que siempre voy a ser así totalmente impecable, la coherencia es darme cuenta cuando me estoy yendo por donde no es, darme cuenta cuando no estoy siendo mi mejor versión y regresar a ella, volver a ella, porque es que recordemos que nosotros tenemos muchas cosas, muchos cuerpos o bueno, muchos archivos, como lo queramos llamar, pero nuestro ego todavía está ahí, o sea, nuestro ego todavía no se ha sanado o limpiado o iluminado del todo, ¿cierto? Nuestro ego está ahí, lo estamos trabajando, entonces él siempre nos va a traer todas las cosas que necesitamos ver, pero esa es la coherencia, poderlas ver, el poderlas ver y ya trabajarlas, eso es lo que nos hace seres coherentes, ¿vale? Y eso le quita mucha carga porque hemos pensado, yo por lo menos tenía como esa idea de que no, ser coherente, entonces no me puedo salir de ahí, entonces si me estoy saliendo, entonces, no estoy siendo coherente, necesito volver a la coherencia, pero como con una carga de presión y de exigir Ajá. y de controlar, pero tan bonito cuando uno lo hace desde la observación, que se puede ya reír incluso, que uno como que se ve, se da cuenta, como que uno es el observador, ¿cierto? Como se ve esa película ya y uno dice, ¡ay, mira cómo está actuando y lo que está diciendo y cómo así! Pero la traigo otra vez, ve, con mucho amor.
no, ven. Vamos nuevamente, vamos a este camino de coherencia, que esto es lo que verdaderamente quiere el corazón. Como que poner esos dos como guías, ¿cierto? Que uno es el corazón y otro está siendo el ego, siempre va a estar ahí acompañándonos, pero cómo voy acercándolos más, hasta que ya definitivamente el corazón sea como el que abrace a este ego y pueda avanzar juntos en el camino. Vale, entonces diciendo eso, la relación con nosotros, dime, hermosa, cuéntame. Antecitos de eso, para que también ya este tema de los cuatro acuerdos son acuerdos con nosotros mismos, en primera instancia. Ya, Exacto, entonces como esa relación, gracias hermosita, entonces como esa relación que prima es la de nosotros con nosotros mismos, esto es lo que va a hacer. Si yo tengo una buena relación conmigo misma, es cuando yo voy a lograr tener una buena relación con los demás, ¿vale? Yo no voy a ir a trabajar, o sea, lo que les queremos dejar muy claro acá es que después de que reciban toda esta información y todo lo que les resuene y todo, ustedes de pronto digan, ay, yo quiero ver este reflejo, ya me di cuenta que esta persona, este es el reflejo y este es el acuerdo que yo quiero trabajar acá y todo, y lo voy a hacer con esta persona. O sea, sí lo vamos a hacer con las personas alrededor, pero es primero con nosotros, porque yo necesito sanar primero mi relación conmigo misma, y cuando yo tenga una buena relación conmigo misma, voy a poder tener una buena relación con los demás, ¿cierto? exactamente. Sí, o sea, Listo. yo no puedo entregar nada que no tenga dentro. Y a veces nos han hecho pensar que sí, que todo, que siempre es primero afuera, que entrego el amor afuera, que me doy afuera. No, no, no. Es primero conmigo, segundo conmigo, tercero conmigo, y por resonancia eso ya va expandiéndose a mi alrededor y ya voy a tener más herramientas para poder trabajar afuera. Así es. Bueno, Princesa Bella. Entonces, ¿te parece si mencionamos ya cuál es el primer acuerdo? Que le Dale, hemos dado así como, como una super introducción. Ok. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. ¿Listo? Entonces, debemos intentar relacionarnos, ¿cierto? Con el lenguaje de una manera eh, bonita, ¿sí? Ustedes saben, creo, tal vez, que, por ejemplo, el agua contiene, cuando nosotros le hablamos al agua y le ponemos palabras con carga negativa, ¿sí? Cuando le decimos cosas feas, palabras obscenas o palabras de tonta, boba, idiota, no sé, como cosas así, lo que estamos haciendo y microscópicamente es que el agua se va volviendo fea también, ¿cierto? No, incluso puede cambiarle el color, incluso se puede volver como sucia y fea, ¿vale? Y nosotros somos el 70-80% agua. Entonces, miren todo lo que impacta en nosotros mismos el lenguaje. Cuando nosotros utilizamos, en cambio, en ese mismo ejercicio que se ha hecho con el tema del agua, que no recuerdo del científico y todo, pero sí sé que existe, y se le hablan cosas bonitas y se le ponen palabras bonitas, frases de afirmación y con la energía y la vibración del amor, de la compasión, de la alegría, cuando se va como a ese plano bien lindo, el agua empieza a formar como unas figuras bien simétricas y se va poniendo súper linda y cristalina y súper bonita, entonces eso mismo pasa también en nosotros. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje de rabia, de resentimiento, de culpa, de criticar, de juzgar, de, ¿cierto? Como toda esta carga así súper densa se la damos, pues entonces lo que estamos haciendo es generar en nosotros mismos como toda esa densidad y como todo lo que hay en nosotros lo reflejamos, pues ahí ven qué pasa con las relaciones, ¿cierto? Ahí empiezan los conflictos, los problemas, bueno, absolutamente todo. Pero si por el contrario yo hago ese acuerdo de ser impecable con las palabras, entonces eso viene desde el, o sea, yo hablo, pero ¿de dónde salió? De un pensamiento que tuve. Entonces, pilas ahí de estar como muy atentos a lo que estoy pensando, ¿cierto? Y luego cómo lo estoy expresando. Entonces, ahí ese diálogo interno de palabras muy amorosas, nuevamente cuando decíamos, sin victimismo. Entonces, sin victimismo yo ya no estoy juzgando, ni criticando, ni culpando a los demás, pero además ese diálogo interno de sin autocrítica, sin autojuzgarme. O sea, es decirme, ok, vale, cometí este error, listo, pero ¿cómo puedo aprender de esto? Si necesito ir y reparar con otra persona, situaciones, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Asumiendo la responsabilidad, pero siempre desde el amor, desde la compasión y desde saber que aprendemos finalmente de los errores, ¿vale?
y ponernos, por eso también es muy bonito cuando hablaba ahorita sobre, por ejemplo, el tema del agua, pues también intencionarla, ponerle a ella palabras bonitas y luego ingerirla, pues todo esto lo que va a hacer es que todo nuestro sistema se llene de esto, de esa energía bonita, de esa vibración bonita. Y hacer los decretos y escribirlos en el espejo, o sea, todo esto hace parte de esa, ser impecable con mis palabras, de ayudarme, de ponerme, esos son como esos recorderis, ¿no? Como cuando uno hacía, ¿cómo le decías tú cuando tú hacías en el colegio que ibas a tener un quiz, un examen o algo, y tomabas por ahí noticas? ¿Cómo le decías tú? El No, chancuco yo le no lo decíamos sé. nosotros. El El chancuco. pastel, El pastel. pastel también. Entonces vamos a hacer pastel. Con este acuerdo, la propuesta es, hagamos pastel, pongámonos todas esas afirmaciones, todos esos decretos, todas esas cosas bonitas en el espejo, en el agua, en nuestro celular, en todas partes y recordémonos siempre ser impecable con las palabras, hablar de la manera más amorosa, la manera más bonita, la manera más dulce, la manera más alegre, o sea, todo eso que queremos atraer a nuestra vida, pues saquémoslo de nosotros desde nuestras palabras, que las palabras tienen muchísimo poder. ¿Cierto, hermosa? Sí, para contarte, el científico japonés se llama Masaru Emoto. Y yo creo Perfecto. que es válido uno hacer el ejercicio, porque es que uno dice, ah, sí, sí, lo ha visto mil veces, pero cuando uno lo experimenta, cuando uno mismo lo hace, o sea, puede poner, por ejemplo, lo que hacen para que sea mucho más visible es, por ejemplo, poner un poquito de granos de arroz dentro del agua, cerrar la jarra, dos jarritas, y empezar a hacer eso, ponerle a una etiqueta de amor, de paz, de felicidad, y a la otra de odio, de rencor, de feo, y cada mañana 2 segundos, estás hermoso, estás preciosa, el otro, uy, te ves horrible, y vamos a empezar en una semana, vamos a ver la diferencia entre las dos jarras, y eso es súper poderoso hacerlo porque en realidad nos pone, porque es empoderarnos en que nuestra palabra, nuestra frecuencia de palabra tiene un efecto, no solamente en mí mismo, porque muchas veces no solamente es decirla, sino el pensamiento, obviamente sabemos que también es una frecuencia extremadamente poderosa. Entonces, no es solamente ese diálogo interno cuando no lo verbalizo, sino también cuando se lo digo a los demás, ese impacto que tiene en otros como en mí mismo, también esas palabras que yo utilizo. Entonces, es súper importante que, obviamente, lo que hemos dicho, la relación empieza por mí misma, pero cuando yo le hablo a los demás también de esa forma, cuando me expreso de esa forma, cuando les digo las cosas de una forma que es no amorosa, no, sí, o sea, como con reclamo, como echando culpa, como todas esas cosas en realidad pesan muchísimo a la hora de las relaciones. Si aprendemos a manejar primero con nosotros, a hablarnos de esa forma con nosotros y vuelve otra vez ley del espejo, cuando yo me doy cuenta que le estoy hablando a los demás feos, es volver adentro, cómo me estoy hablando a mí misma. Y en realidad uno encuentra que no se habla tan bien. Ay, yo sí soy boba, yo sí soy tarada, yo sí soy torpe. Y eso es lo que también empezamos a entregar afuera, empezamos a sacar afuera y empezamos a tener ese espejo afuera de cómo yo me estoy tratando. Entonces ese primer acuerdo pues de ser impecable con tus palabras va mucho a todo eso. Hermosa. Y ahora que mencionas el tema de que yo sí soy y yo sí soy, es muy bonito acá cuando estamos hablando en relaciones, ¿vale? Eh, para abordar una situación que necesitamos encontrar una solución, que necesitamos como modificar porque no está funcionando, algo no está funcionando, ¿vale? Entonces es muy, muy valioso imaginarnos como que es una mesa, ¿cierto? Como que nos sentamos a la mesa a dialogar. Entonces, digamos, estamos teniendo un tema con la pareja, algo no nos está funcionando en la pareja, puede ser las finanzas, por ejemplo. No, es que la plata nunca alcanza, y claro, eso a quién no le va a generar como que se le pongan los pelos de punta y se le altere todo y ya quiera como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos vamos a sentar a la mesa y sobre la mesa vamos a poner la situación, porque cuando decías ahorita me hiciste acordar de eso que decías que yo sí soy, yo sí soy. Entonces, si empiezo a decir es que yo estoy poniendo más, es que yo estoy haciendo más, es que yo trabajo más, y es que tú, y empezamos a ponerlo, ajá, Contrario. exacto, y es que tú no estás haciendo, y es que a ti te falta, y es que tú malgastas el dinero, y es que tú no eres buen administrador, y empezamos a encontrar culpables y a direccionarlo hacia una persona. El problema o la situación y el conflicto y el tema a resolver está sobre la mesa. Recordemos esto y visualicémoslo así porque nos ayuda un montón. Cuando nos vamos a sentar a la mesa a hablar sobre un conflicto, sobre un tema que necesitamos resolver, el conflicto está en la mesa.
no está en las personas. Entonces no vamos a direccionar lo que tú tienes la culpa o yo tengo la culpa, sino, mira, esta es la situación, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre esta situación? Y cuando hacemos eso, cada uno se empodera, ya nadie se va a sentir culpable, ya nadie, nos vamos a sentir responsables y vamos a empezar a generar ideas de, ok, listo, ¿qué tal si hacemos esto? Mira, podemos disminuir allí, podemos aumentar allí, podemos hacer tal cosa y lo hacemos como trabajo de equipo y ahí es donde la relación mejora un montón. Súper importante, que muchas veces es así como nos culpamos a nosotros de muchas cosas, culpamos afuera a las demás personas y poner esa culpa en los demás pues no es justo, o sea, es una situación neutra y cuando uno logra como ese nivel de, bueno, esta es la situación, entre los dos busquemos alternativas, suelta el peso de la culpa, suelta el peso que el otro se va a sentir culpable por una cosa o yo puedo sentir culpable, no, no hay culpas, hay una situación y vamos a resolverla lo mejor que podamos. Y sí, eso es. Definitivamente ese es el impecable con las palabras. Ay, es que lo que pasa es que ahí es el ego. En realidad, cuando nos sentamos a esa mesa, pero a echarnos culpas y a señalarnos y todo, es guerra de egos. Ahí los que se están sentando son los egos. Mejor dicho, a darse un banquete y a una fiesta y a un despelote horrible, que finalmente termina dañando la relación, dañándola muchísimo. Pero cuando hacemos eso de sentarnos a la mesa y recordar que en la mesa está la situación y que la vamos a observar y mira que nos da un punto de vista súper diferente porque la ponemos allí, tenemos total claridad juntos y entre juntos vamos a estar moviendo fichas y piezas y organizando esto o armando este rompecabezas, o sea, como lo queramos ver, pero es sobre la mesa y es en este trabajo de equipo y le quito todas las cargas a que mi culpa o tu culpa o esas cosas cómo cambia, cómo se modifica y los resultados tan bonitos y cómo se armoniza la relación, porque nos sentimos así como que coequiperos. ¡Qué bien! Vamos por esto, listo, está pasando eso, pero juntos lo vamos a sacar adelante, Me ¿verdad? encanta. Bueno, vamos moviéndonos entonces al segundo acuerdo. Este fue uf, uno de los que más dificultad me dio y yo creo que es porque culturalmente tendemos mucho a hacer todo lo contrario. Entonces es no tomarnos nada personalmente. Eso suena muy bonito, eso suena muy bonito, pero llevarlo a cabo sí que nos cuesta. Porque inclusive dicen, así te estén insultando de frente a ti, no te lo tomes personal. ¿Cómo no me voy a tomar personal si me lo están diciendo en mi propia cara? O O sea, sea, pero puedo hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que apenas estás empezando con el tema, pero justo ahora que mencionas eso es, cuando te están insultando y te están diciendo todo eso, recordemos que todo es un espejo. Entonces, así como aplica para nosotros, aplica para ellos. Cuando esa persona te está diciendo un montón de cosas, es dentro de ella que tiene esas cosas, que las está viendo, es un mundo que lo está viendo reflejado en ti. Entonces, eso le quita una carga impresionante para ayudarnos con esto de no te tomes nada personal. es que esa es la única forma en la que uno puede ser capaz de darle la vuelta a ese tema. Cuando uno se centra en que eso que la persona me está vomitando de alguna manera, porque es que no hay una forma más bonita de ponerlo, porque es que sale como si fuera. O sea, cuando la persona está Te haciendo eso, salpica, eso te salpica. pero es decir, o sea, pero es decir, está sacando todo lo que esa persona es. O sea, no tiene que ver conmigo, claramente le molestó, fue un trigger de algo que yo hice, pero es todo lo que tiene esa persona adentro, es todas sus ideas, es todo lo que hablábamos ahorita de la ley del espejo, está ahí patentico, o sea, es todas esas expectativas que tiene de lo que debería ser, es todo lo que esa persona cree que yo estoy haciendo mal, lo que esa persona tiene en sus ideas que yo no debería estar haciendo o que debería estar haciendo. Entonces es cuando uno empieza, bueno, con esa mirada de compasión, es empezar a respirar profundamente, que es otra de las herramientas que tanto hablamos, empezar a respirar profundamente y empezar a poner como ¿cómo se dice? Una especie de barrera, pero no en el mal sentido de la palabra, sino es una barrera para que no me salpique todo eso que me está tirando y simplemente empezar a comprender eso es de esa persona. Pero, o sea, en esta parte de las relaciones es un poquito complicado porque no muchas veces le podemos decir, o sea, si la persona está al 100% no le vamos a decir, eso es tuyo, es que tú eres, oh.
Eso no sé. Hay que saber qué momento. Hay que encontrar esos momentos, es simplemente, uno simplemente ofrece una retroalimentación amorosa, dice, sí, tienes toda la razón, porque en ese momento para esa persona esa es su verdad. Entonces, ¿en qué tiene la razón? En que esa es su verdad. Eso es lo que está viviendo en ese momento. Entonces, cuando uno dice, sí, tienes toda la razón, no es que le esté dando la razón a él, no, estoy diciéndole, tienes la razón que de estarte sintiendo así. Sí, claro, para ti esa es tu realidad, para ti lo estás viendo de esa manera, pues no voy a ir a ese punto, pero sí le voy a decir, sí, tienes toda la razón, voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez, y ya internamente uno hace su propio proceso de decir, bueno, definitivamente esta persona, ojalá, y uno le envía luz, y le envía amor, y le envía las mejores vibraciones para que logre encontrar qué es eso que le está molestando tanto dentro de sí mismo. Entonces, es pensar también en el sentido de, bueno, cada quien tiene derecho a una opinión y cada quien va a tener una opinión, porque obviamente cada uno tenemos una opinión basado en qué, basado en nuestras creencias limitantes, basado en lo que la cultura nos ha dicho que tiene que ser, basado en todas esas cosas, y nos damos cuenta que es que cuando nos atacan, nosotros le estamos sirviendo de espejo a esa persona, así esa persona no sepa que nosotros le estamos sirviendo de espejo. Entonces, por eso no podemos tomarnos nada personalmente. En el momento en que logramos empezar a aplicar este acuerdo en nuestra vida, es como si empezáramos a quitarle piedras a ese morral que cargamos y empezamos a sentirnos más livianos y empezamos a sentir menos resentimiento y empezamos a sentir que en realidad no hay nada por qué ponerme bravo cuando las personas me dicen, porque son ellos, son sus ideas, son sus opiniones, son sus cosas y no tienen por qué reflejarlo, o sea, no reflejan en nada lo que yo soy. Yo, yo Vale, hermano. sé quién soy. Yo ahí tengo dos ejemplos. Ahorita que decías que mandarle luz a esa persona, mira, me pasó algo súper bonito con una jefe hace ya bastantes años y yo llegué a esa empresa a trabajar y la jefe era tenía fama de ser así como súper grosera, de gritar a los empleados, de tratarlos mal, de esas jefes así bien, bien fuertes. Y yo decía, ay, bueno, pues vamos a ver cómo me va. A mí en la entrevista me pareció súper querida, bueno, esperemos que todo funcione bien. Y efectivamente, como nos hacemos correspondientes con la vibración y cierto, reflejamos afuera lo que tenemos dentro, pues conmigo era súper querida, normal, pues tranquila, todo súper bien. Y yo veía que las compañeras se seguían quejando y que no, qué terrible, que no sé qué. Pero sí un día, tal vez y solo tal vez, yo lo atraje, pero un día sí llegó así como que y la tomó conmigo y me dijo cosas y todo, y yo como que, wow, ¿qué le pasó? Entonces, nada, me fui para la casa y dije, lo que tú dijiste, le mando luz. Pues como no había sido un tema recurrente, sino fue como una sola vez, yo dije, bueno, voy a mandarle luz, algo le debe estar pasando y yo le quiero, empecé como a, ¿cierto? Como a pedir para que a esta persona se le calme su corazoncito, encuentre armonía, que esté bien. Listo, ¿qué pasó? La siguiente vez que me vi con ella, me pidió disculpas y me empezó a contar una historia que le estaba pasando. O sea, estaba como que explotaba y bueno, nada, explotó conmigo, pero de cierta forma como yo no me lo tomé personal, sino que le mandé mucho amor y seguí con la misma disposición de servir, de colaborar, de estar allí atenta, pues cuando ella llegó y me vio en esa misma disposición, pues lo que hizo fue poder encontrar una persona en quien confiar, con quien abrirse, con quien contar y con quien como ayudarse a soltar todo lo que necesitaba soltar y liberar. Así que esa fue una experiencia que me pareció súper bonita con el tema de que estamos viendo de no te tomes nada personal. Y eso va a bailar perfecto con el próximo, porque entonces no sabemos en realidad qué está pasando por la mente de esa persona, no Ah, sabemos las situaciones, no sabemos las cosas que está viviendo, no sabemos el estrés bajo el que está, no sabemos absolutamente nada, sino que vemos es simplemente ese instante, esa fotografía de salió y explotó la tapa. Y entonces por eso no hay por qué tomarse nada personalmente, o sea, cada cual tiene su historia, cada cual tiene sus problemas, su drama, su vida. mundo. Es eso, Y total. hablando de eso, te decía que te quería contar les quería compartir dos ejemplos allí. Entonces, ese fue uno, ¿cierto? De afuera hacia mí, digamos, que obviamente nuevamente recordemos, todo es un reflejo, pero bueno, ahí se necesitaba vivir esa situación y bueno, se le dio el manejo. Ahora,
por el otro lado, cuando yo siento, porque todo, o sea, las emociones no se van a ir, nunca se van a ir, nunca es que esa coherencia de la que hablábamos hace un rato, no es que yo siempre estoy en paz y en armonía y levitando en mi meditación perfecta y todo es hermoso y el mundo es color de rosa absolutamente siempre. Ok, ya quisiéramos. No, en esta experiencia, no. O sea, claridad en eso, no va a pasar. Tenemos un mundo lleno de cosas que nos está moviendo, y astrológicamente también vemos que están pasando un montón de cosas y todo eso nos mueve, claro que nos mueve. Y nosotros siempre le hemos dicho, somos como cebollitas, claro que nosotros hemos ido quitando muchas capas en todo este trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de los años en este despertar, en este trabajo interno, en este pues como auto despertar, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos allí encontrando cada vez más capitas y eso está perfecto porque para que nosotros podamos poner luz necesitamos ver la sombra, necesitamos encontrarlo. Este pequeño paréntesis es para contarles pues ese tema de cuando yo siento que las emociones están muy activas, que estoy así como medio irritable, que están pasando cosas en mí, porque las siento, o sea, las puedo ver y las siento. Lo que yo hago es hablar con mis seres cercanos, el esposo, el niño, decirles, y esto pasa muchas veces antes de llegar el periodo, ¿vale? Y es porque nos decimos muchas veces, y es como la creencia popular que, cuando le llega el periodo, no, pues ya se puso de mal genio, ya le dio rabia, ya todo, le choca, le irrita, le molesta. Y resulta que en verdad el pico emocional se da una semana o unos días antes. Ahí ella es de autoobservación y conocernos. Y yo lo tengo súper identificado. Claro, eso me pasa un par de días antes del periodo. Mis emociones se alteran mucho y puedo estar en ese estar irritable, en ese estar como sensible, en ese pronto como que no estoy respondiendo de la mejor manera, ¿cierto? Pero lo voy navegando. Antes, como no lo sabía, me podía durar un montón. Ahora, como lo sé, simplemente voy, miro mi calendario y digo, ya viene, ok, listo, ya sé qué está pasando y eso ya le quita un montón de carga, un montón de peso. Y para el tema de no tomar nada personal, lo que hago con las personas a mi alrededor, entonces nuevamente decía con el esposo, con el niño, decirles, chicos, estoy X o Y, estoy sintiéndome frustrada o hay nostalgia en mí o estoy atravesando esta situación o esta emoción y puede ser también por cosas que nos están pasando alrededor. Por ejemplo, nos despedimos de un ser querido o diferentes situaciones. Estoy con un nuevo trabajo, o sea, hay muchas cargas que nos pueden obviamente afectar y nos pueden mover nuestras emociones. Pero cuando yo lo expreso y lo digo con claridad a mis seres queridos y les digo, me estoy pasando, estoy atravesando esta situación y me estoy sintiendo así, y les digo siempre, chicos, no se lo tomen personal. O sea, no es que ya me voy a desbordar y les voy a gritar y les voy a... No, pero sé que probablemente no va a tener esa impecabilidad del todo y que probablemente voy a tener que estarme llamando a coherencia más seguido. Voy a estar viendo que, ay, dije así, o, ay, mire así, contesté así, bueno, pero vamos que vamos a respirar, vamos a respirarlo y sé que de este revolcón pues emocional salimos nuevamente, volvemos a encontrar la estabilidad. Pero cuando se lo digo a los demás, entonces ellos ya lo saben y como que entran también en esa resonancia de compasión, de comprensión, de más ayuda, entonces ya uno se siente, no, sale de eso así súper, súper rápido. Me encanta. Súper chévere tener como ese discernimiento de esa claridad de, bueno, es que esto es lo que va a pasar y avisar, no tomar nada. Claro, pues sí, es eso, es de tomar, no tomarse nada personalmente es uno de los que más cuesta, es uno de los que más cuesta, pero hay que ir trabajando día a día y hay que tenerse la compasión de saber si hoy no lo hice bien, mañana vuelvo e intento. Así es, hermosa. Listo. Sigo yo con el otro acuerdo, ¿verdad? Bueno, Vale. dice, el otro acuerdo, el tercer acuerdo es no adivines ni supongas. Y es que a veces nos creemos tener una bolita mágica en la que vemos todo el futuro y vemos también a las personas lo que están pensando. Ay, es que yo sé que esa persona está pensando eso, es que yo sé que esa persona está pensando eso de mí. Bueno, les cuento que ahí yo tengo como un tema mucho a trabajar porque en mi estructura es mucho de eso, de mirar qué están como pensando los demás, de mí. Hay un tema ahí que, bueno, que he venido trabajando un montón, pero que muchas veces vuelve a llegar
otra vez para recordarme, acuérdate que hay trabajito que hacer y bueno, en eso estamos todos, cada uno identificando esas áreas en las que necesita ir poniendo ese trabajito para ir poniendo lúdica y seguir en su camino bien bonito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el tema de no supongas nada es muy importante, una comunicación clara y abierta, y más ahora más que nunca estamos en un llamado así impresionante a seamos claros, hablemos, comuniquémonos, expresemos, porque por mucho tiempo nos fuimos muy oprimidos con ese tema de nuestras emociones y de no mostrarlas. ¿Va a llorar? No sé, pero había una frase como en la casa que era, va a llorar, venga, le pego para que llore por algo, ¿no? Como era algo muy, muy común, muy común que se expresaba así. O, por ejemplo, más a los hombres con ese tema de llorar, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Cómo se le ocurre que va a llorar? Los hombres no lloran. Nena, ¿qué tal? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que soltarlas. Es nuestro llamado ahora como humanidad a reconocernos holísticamente. Esa parte como que la habíamos suprimido. No, hay que traerla porque eso es lo que hace. Si yo no presto atención a todas esas emociones, lo que yo voy a hacer es que somatizar. Y de ahí es que vienen las enfermedades. Todas las enfermedades vienen de un mal manejo de las emociones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque es que básicamente de ahí parten esas suposiciones de no expresar con claridad las emociones. Entonces vamos a tener en cuenta que puede que yo esté haciendo ese trabajo, pero puede que las personas a mi alrededor aún no lo estén haciendo, ¿cierto? Entonces no nos van a estar expresando lo que les está sucediendo. Y si yo entro a suponer, es que esa persona me habla así, es que está entonces es brava conmigo, es que soy yo, y vuelve entonces al anterior acuerdo de tomármelo personal, porque estoy suponiendo. Otra manera con este tema de la suposición es esperar de los demás lo que yo no les estoy hablando con claridad. Es que viene mi cumpleaños y yo me voy a quedar calladita porque eso me van a hacer una fiesta sorpresa y eso me van a dar, yo siempre he querido es un anillo y entonces, claro, el esposo si me conoce y me ama me va a dar el anillo, si no es que no me ama, no me ha puesto cuidado, que es lo que a mí me gusta y entonces supongo y supongo y supongo y luego llega el día del cumpleaños, a todo el mundo se le olvidó o hicieron simplemente una tortita en la casa muy sencilla porque no le dieron la importancia que yo le estaba dando, pero ¿acaso yo dije? Si yo no dije, ¿qué puedo esperar? Eso es suponer y tener expectativas de cosas que yo no he hablado con claridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo necesito ayuda, yo no puedo esperar que los demás sepan que yo estoy en esa necesidad de esa ayuda. Yo necesito comunicarla con amor, con respeto, ¿cierto? Mira, tú me podrías colaborar con esto y tampoco, si no puede, no pasa nada, pues se lo pido entonces a otra persona o si lo puedo hacer yo misma, pues entonces lo voy a hacer yo misma. Pero es básicamente no suponer nada de los demás, ¿vale? Sino siempre hablar con claridad y preguntar. Entonces, cuando les decía hace un momento, es que está bravo y debe ser que esto está bravo conmigo, ahora yo qué hice, ahora cuál es el problema, pues iré a preguntarle, oye, tú estás molesto y a lo mejor la persona va a decir, como tenemos emociones secundarias, puede ser que se indague un poco y diga, pues yo sí estaba como así, pero en realidad no es que esté molesto, es que estoy triste. O sea, hay una tristeza en mí, pero como recuerdan que les había dicho, como que ancestralmente hemos venido como guardándonos nuestras emociones, tenemos emociones secundarias que lo que hacen es enmascarar la primaria, ¿sí? Entonces la primaria puede ser una tristeza muy grande y yo la enmascaro con una rabia porque me pongo una coraza. Es que no quiero ni sentir esto porque es que esto no se debe sentir. ¿Cómo me voy a sentir triste viendo que todo está bien en mi vida, que tengo salud, que tengo dinero, que tengo una familia? ¿Cómo voy a estar triste? Eso no se puede. Entonces me empiezo con una rabia y claro, empiezo a sacarla hacia los demás. Y ahí es cuando yo le pregunto a la persona claramente, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo servir en algo? ¿Necesitas algo? Y puede ser que la persona entonces empiece a abrir y a darse cuenta, de descubrir, no, mira, es una tristeza que tengo por X o Y razón, y a lo mejor no pareciera algo tan grande, pero como es un mundo, y en el mundo de cada uno todo es importante y valioso, ¿cierto? Y hay que darle esa mirada y ese valor. Sí, total. Total, y este conecta muy bonito con ese último del espejo, ¿es el último? No, el penúltimo del espejo, no, el último de la idealización. Definitivamente nos metemos a veces en unas películas de Spielberg, pues las más espectaculares y suponemos y creemos que todo va a ser de X, Y, Z
y cuando las cosas no salen es una desilusión y es como esa rabia de por qué, pero es que tú me conoces, llevamos 20 años casados, ¿cómo es que no sabes que? No, 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 no. O sea, todos cambiamos, todos evolucionamos, todo lo que a mí me gustaba, a mí chiquita no me gustaba el tomate, ahora me encanta. O sea, todos cambiamos, todos evolucionamos, todos tenemos cosas con las que vamos creciendo en la vida. No podemos quedarnos estancados en una foto de lo que yo pensé que tú eras hace 10 años. No, no. Pregunta, indaga, ten esa curiosidad infantil de seguir sorprendiéndote con la vida, de seguir. O sea, es muy chévere tener sorpresas. Si uno se va al anterior, no espera nada, perdón, no se toma nada personalmente, ni tiene como esas expectativas, pues se deja sorprender por la vida, se deja sorprender por las cosas y tiene uno esa capacidad de simplemente tener claridad y de hacer entender sus necesidades, porque también nos han dicho, pues, nos han hecho creer que entonces si nosotros pedimos ayuda o les decimos a los demás que es que necesitamos espacio, necesitamos amor o necesitamos algo, nos hace ver como débiles y es, o sea, quitémonos todas las ideas de encima, expresar y ser vulnerables, esa es otra cosa que está ahorita un boom impresionante, mostrar la vulnerabilidad como una fortaleza. Cuando nos abrimos y nos damos esa oportunidad de decir, no, sabes que sí, en realidad sí me estoy sintiendo X, Y, Z, y logramos conectar con ese lado femenino que son las emociones, que es la sensibilidad, eh, que estamos, lo que decías ahorita, estamos como planetas llamados a hacer esto, ese patriarcado ya se está derrumbando y está saliendo a flote todo ese lado femenino que ha sido como olvidado por tantos siglos y ahorita estamos volviendo a conectar con todo eso, entonces es tan importante planetariamente y el cosmos en general de conectar con esa era acuario, de conectar con esa feminidad, con esa fluidez, con esos sentimientos, ser vulnerables, está bien ser vulnerables, está bien expresar eso que necesitamos y estar receptivos a que los demás también nos lo digan, porque no todo el mundo está en ese mismo entorno, lo que decías ahorita de expresarlo, pues entonces preguntemos no desde exigir o desde sonar arrogantes, sino desde genuina curiosidad de querer estar ahí para la persona, ¿cierto? Y Esa sabes parte que, es hermosita, hablando de las relaciones, pues que es nuestro tema, aquí les proponemos un juego súper bonito para esto precisamente y nos va a servir un montón para este acuerdo de no suponer, ¿vale? A ver, tenemos un espacio en familia y estamos compartiendo y nos estamos tomando un vinito o lo que sea, o un té y estamos allí como en ese espacio familiar o con amigos. El juego es muy sencillo. Vamos a empezar a hacer preguntas, ¿vale? Porque no nos tenemos que tomar todo esto del tema espiritual de una seriedad y de una cosa. No vamos a hacerlo un juego que sea divertido, que sea súper chévere. Entonces estábamos hablando y me pareció súper bello cuando decías, ¿cómo cambiamos? Y es que efectivamente cada 7 años todas nuestras células ya son diferentes, o sea, somos nuevos. Y cada día que amanecemos volvemos a ser una nueva persona, cambiamos. Esa es la constante en el proceso evolutivo. Somos cambiantes. Entonces, efectivamente, puede ser que yo ya tenga 10 años con mi pareja o con mi mamá que la conozco de toda la vida y yo creo conocerla, pero ¿cómo ha cambiado? Entonces, cuando entramos en este juego que es hacernos preguntas, entonces vamos a preguntar, por ejemplo, tus favoritos y vamos a empezar a preguntar, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál sería tu regalo favorito? O sea, empezamos a buscar información a través de un juego y vamos a reconocernos, o sea, a volvernos a conocer porque somos nuevos. A pesar de que llevemos todo el tiempo viviendo juntos, somos nuevos. Y les voy a poner con esto un ejemplito de cómo cambiamos tanto y no nos damos cuenta. Cuando los que tenemos hijos o sobrinos o lo que sea, y vemos los niños y estamos todos los días con ellos, todos los días, nosotros no los vemos crecer, pero cuando luego cogemos una foto y vemos cuando estaban recién nacidos y después de 7, 10 años, 15 años, ¡oh! ¿Qué? ¿Pero en qué momento se creció así? Si está, yo lo vi, estaba conmigo todos los días y yo lo veía como igualito, igualito, pero mira cómo cambió.
Claro, así somos, no solo físicamente, porque también nos empiezan a salir las canas, las arruguitas, una cantidad de cosas, porque es el proceso del cuerpo, de la materia, de esta biología, es normal. Pero también cambiamos en todas nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros gustos, en nuestra visión del mundo, en todo. Y es cuando hacemos esos juegos así súper bonitos y le pueden poner todas las matices que quieras, escenarios. ¿Y tú qué harías si sucediera esta situación? ¿Y cómo te gustaría que pasara tal cosa? Y empiezas a poner toda esta serie de preguntas en un juego simplemente de reconocernos. Es súper bonito. Tengo un ejemplo muy bonito que me pasa con Sophie. Eh, yo muchas veces asumo y caigo mucho en ese asumir el por qué quiere hacer una u otra cosa. Entonces, bueno, quiero hacer, no sé, está jugando con algo y quiero coger una olla de la cocina, pero ya vas a hacer desorden, pero ya vas a hacer, y empiezo a asumir, pues, cuando doy un paso atrás, respiro y le digo, bueno, ¿y para qué lo quiero? Y me doy cuenta que es una cosa totalmente diferente a la que yo estaba asumiendo que iba a utilizarlo, porque entonces yo reconozco que yo tengo una estructura mental en que a mí me dicen una olla es para esto. Cuando ya ella me dice, no, es que lo voy a utilizar en eso, wow. O sea, aprende uno y se da cuenta que el mundo de los niños es totalmente diferente y ahí es donde uno se abre a esa maravillosa experiencia de explorar, de sorprenderse con la vida, de encontrar cómo en el cerebro de ellos las cosas todavía no están estructuradas de la forma en la que está de uno. Entonces, ese no asumir, y en especial con los niños, ayuda impresionante preguntar, 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 y pues obviamente con los adultos también, pero, pero me ha parecido súper chévere esa experiencia con ella y me doy cuenta que al tener esa actitud abierta a las opciones, las cosas fluyen mucho mejor, porque entonces ya digo, ah, ok, no es lo que yo estaba esperando, súper, dale, y lo hago y lo apoyo y lo hacemos, y fluye la relación, fluyen las cosas. Entonces, cuando tenemos esa actitud de indagar y de estar abiertos, definitivamente las relaciones mejoran impresionante. Impresionante. Pues. Así es, hermosa. Bueno, y continúas con el último acuerdo, Creo que Pris. ya pasamos al último que ya nos estamos extendiendo un poquito, pero bueno, está muy interesante. Lo que habíamos dicho al principio, podríamos hacer 5 lives de este tema solamente, pero bueno. Entonces, el último acuerdo es haz siempre lo máximo y lo mejor posible. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto no lo vamos a tener, no lo vamos a tomar como perfeccionamiento, o sea, no lo vamos a tomar como tengo que ser perfecta, no. O sea, cuando yo pongo mi mejor esfuerzo, cuando yo pongo mi mejor cara, cuando yo pongo mi mejor actitud, cuando yo pongo mi mejor actitud de servicio frente a los demás, al final del día no voy a tener nada para reprocharme a mí mismo. Es esa relación primordial de la que tanto hemos hablado con nosotros mismos, que es como la que tenemos que tener una gran atención en ella y manejarla de buena manera y gestionarla de la mejor forma. Entonces, si yo al final del día digo, estoy haciendo lo mejor que puedo, esa es una palabra compasiva para mí misma, porque entonces yo digo, listo, si yo me comprometo a hacer lo mejor que yo puedo y cada día eso va a ser una cosa distinta, porque entonces hoy no tengo la misma energía, lo que mencionabas ahorita del periodo, por ejemplo, entonces mientras estoy con este tema, lo mejor que puedo no es lo mismo que si estoy con toda la energía o ya no estoy en el periodo, tengo, o sea, en cada día lo mejor que yo puedo dar va a ser diferente. Y ahí es donde no podemos caer en esa autoexigencia de que tiene que ser perfecto y tiene que ser, no, o sea, mirémonos, observémonos, hablemos con nosotros mismos, preguntémonos a nosotros mismos, bueno, hoy cómo estás, hoy cómo estás, de qué tienes ánimo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo intento levantarme todos los días antes de las 5 de la mañana para poder hacer yoga todos los días, porque entonces ese yoga me da una energía y me encanta, pero va a haber días en que yo me despierto y digo, uy, no tengo la energía de hacerlo, me voy a dar ese regalo de darme media hora más de sueño porque siento que mi cuerpo lo necesita. Entonces ese día lo mejor que pude hacer fue dormir. Entonces es esa coherencia entre mirar qué es lo que realmente es lo mejor que yo puedo hacer con cada situación, con cada persona, con mi día a día y pues actuar acorde a eso.
Entonces no es esa exigencia total a tope de siempre estar arriba. No, no, no. Es evaluarme, es mirar qué es lo que está necesitando mi cuerpo en el momento y pues actuar acordemente a ello. Y eso pues en el tema de las relaciones obviamente va a mejorar mucho porque si yo siento que yo hago lo mejor hacia los demás también, no voy a tener esos reproches conmigo misma, no voy a tener esas culpabilidades porque yo estoy dando lo mejor de mí, estoy poniendo lo mejor de mí, estoy ofreciendo ese servicio a los demás, esa comprensión, ese apoyo incondicional. Entonces, eso va a ayudar impresionante las relaciones. Mira que el esposo un día me hablaba sobre esto también y me decía con porcentajes, con números, como para que quedara muy clarito, fue el ejemplo, y él me decía, y él me decía, mira, uno da el 100% de su porcentaje, o sea, digamos que tú hoy tienes 100%, qué chévere, estás dando el 100%, pero si tú hoy, por una enfermedad, por una situación, por un problema, por lo que se esté atravesando en ese momento en tu vida, tú tienes un 70%, tú no estás llegando a un 100%, tú tienes un 70%, pero tú das ese 70%, ¿qué quiere decir? Que tú estás dando el 100%. Se Exacto. estás dando lo mejor de ti, porque no estás, o sea, y por situaciones externas o lo que sea que esté pasando, tú no estás en ese 100%, tu porcentaje hoy es el 50 incluso, o el 40 o lo que sea, listo, estás ahí, date el permiso de estar ahí porque eso es lo que está, es tu momento en tu vida, ahí estás, pero si tú sí das ese 50 que es en lo que estás, en realidad tú estás dando 100 y ya, y Exacto. de eso se trata. Ah, qué lindo. Está súper bueno el ejemplo con números como para entenderlo mejor, pero sí es específicamente eso, es simplemente conocerme, observarme y saber en qué punto estoy en cada día y tratar de dar mi mejor cara con lo que tengo en ese momento. Y eso, o sea, uno no cree, pero tiene una repercusión gigante con esas alrededor mío, con todas las personas con las que yo me relaciono. Cuando a pesar de, por ejemplo, estar enferma o estar mal, yo no me voy y me victimizo y digo, ay, bueno, no, o sea, así estoy con la mejor actitud, estoy con la disposición, quiero ayudar lo mejor que puedo y sin exigirme a mí tampoco, pues, ni violentar mis procesos, ni violentar mi salud, igual sigo dando lo que puedo y en realidad eso se valora mucho afuera. Eso, afuera esas relaciones. Así es, hermosita, y me gustaría mucho hacer una invitación para que recojamos energía, porque venimos en un proceso evolutivo, ¿cierto? Los que estamos acá, los que vemos este live después en diferido, es porque estamos en ese tema de querer trabajar en nosotros, en nuestras relaciones, ¿cierto? Y de querer ser cada vez mejor. Entonces, hay un tema que es que antes probablemente no lo estábamos haciendo, o sea, hemos empezado este camino, algunos hace un año, o hace un mes, o hace 10 años, independientemente de cuándo, pero sabemos que hubo un tiempo en el que es normal, todos estuvimos más dormiditos, ¿cierto? Y allí se pueden haber quedado culpas, ¿sí? Con este tema específico de darlo el 100%, de dar lo mejor de nosotros, de dar siempre lo máximo posible, pues entonces se pueden haber quedado culpas en nosotros que ni siquiera hemos caído en cuenta. Pero la invitación es a reflexionar un poquito atrás para traernos esa energía, para cambiar eso y traernos esa energía y empoderarnos más. Entonces, mirar atrás y decir, ¿en qué momento de mi vida yo siento que no di el 100%? Digamos, cuando me convertí en mamá, en esa etapa de la maternidad primera, inicial, que es pues que uno no duerme, que está entrando en ese mundo nuevo de tener un 100% responsabilidad sobre otro ser que está ahí tan vulnerable que uno lo ve como tan... Y bueno, y que hay tantos cambios hormonales y tantas cosas, por poner un ejemplo, pero puede ser aquella vez que me enfermé, aquella vez que tuve un accidente, aquella vez que me faltó este ser amado y yo entré en esta depresión, aquella vez que pasó X o Y, miremos cada uno y recordemos eso que acabamos de decir. Si tú sientes que en ese momento tú estabas en un 30%, es que estabas, pero así muy, muy, muy mal, recuerda que tú diste ese 30%, porque igual tú saliste adelante, lo diste para ti, si no, no estarías acá. Si tú no hubieras dado eso mejor de ti, tú no hubieras logrado salir de allí, estarías todavía allá, ¿cierto? Siempre que tú llegas, y así fuera que por un momento tú no lo diste, pero seguro llegaste y lo empezaste a superar hasta llegar a hoy, si no, no lo hubieras hecho. Entonces, date ese crédito, date ese, como ese regalo de verlo así.
tú sí diste lo mejor de ti, incluso en ese momento que pensabas que no lo estabas haciendo. Claro que sí lo hiciste y por eso continuaste, avanzaste hasta llegar ahora. Qué hermoso, me encanta. Bueno, y entonces un pequeño resumen de los 4 acuerdos. Entonces es básicamente el primero, ya cerré aquí el, el borrador. Eh, Sé impeccable con tus palabras. Impecable con tus palabras, no tomarte nada personalmente, no asumir ni suponer, y este último, hacerlo mejor y lo máximo posible. Entonces ahí está ese resumencito de los 4 acuerdos. Si tienen la posibilidad de buscar y leerse el libro, súper recomendado. Lo mismo que dije al principio del live, tomen lo que resuena, suelten lo que no, pero específicamente esos 4 acuerdos en realidad pues ayudan mucho. Gracias, lindo. Gracias por los aplausos. En realidad sí ayudan demasiado, demasiado cuando uno logra empezar a hacer ese cambio y no es fácil, no es fácil, pero aquí estamos para apoyarlos con todas las herramientas que siempre tenemos, con toda la disposición, con todo el amor del servicio que nos gusta ofrecerles. Y bueno, contáctenos y cuéntenos si tienen preguntas, si tienen dudas, y aquí estamos como siempre. Así es. Bueno, muchas gracias, hermosa, por todo este tema tan bello, con el tema de los 4 acuerdos, de las relaciones, recordemos la ley del espejo. Nuevamente, pues muchas gracias a todos por estar acá, a todos los que ven este video por diferido, con muchísimo amor siempre hacemos estos temas y en 15 días nuevamente les traeremos un nuevo tema. Si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algo que les gustaría que tratemos, por favor nos mandan un mensajito y claro que sí lo tomaremos en cuenta, ¿ok? Muchas gracias por estar. Un beso, un abrazo. Nos ¡Mua! vemos dentro de Abrazo 15 días. feliz. Chao, chao.